Vamos a leer el capítulo 3 de la novela Kukulcán. Soy Carlos Mata. El poderoso sonido de los tambores del gran Teocalli, o templo mayor, retumbaba desde la lejanía, aún dentro de las paredes de ese inmenso palacio. Majestuoso, amplio y cuadrado, la residencia del Teotecutli Supremo del Imperio Azteca, Moctezuma Xocoyotzin, era sin duda el local más suntuoso del mundo. El estrépito que venía de las calles cercanas, al igual que las olas de algarabía que se identificaban a lo lejos, se unían a la gloriosa luz de oro que inundaba el salón donde se encontraba el emperador, que al igual que el barullo, entraba por las ventanas de la pared que daba al exterior. La estancia tenía la combinación del olor acre que despedían teas y antorchas y dulce, producido por el humo aromático de un incienso hecho de una resina de árbol de copal, que crecía en el sureste del imperio y que ardía en pebeteros colocados sobre varios pies altos de plata, situados entre cada ventana. A todos esos elementos, suficientes para hacer que un hombre experimentara un mar de sensaciones, se le unía la brisa húmeda que surgía de la laguna y que era refrescada en las miríadas de lengüecillas de agua que rizaba el viento procedente de las montañas coronadas de nieve. Antes de entrar al palacio, esa brisa fragante se enriquecía sublimemente con los aromas de la multitud de flores de un sinfín de colores en todas las combinaciones posibles que embellecían los jardines y chinampas que rodeaban el edificio. Era el palacio morada real, corte de justicia, edificio ministerial, y albergaba más de 2,000 concubinas para el emperador, además de tener y cumplir muchas otras funciones muy necesarias para la administración del imperio más poderoso del mundo. Contaba con una gran cantidad de salones decorados con gran fasto, por lo que era en sí un enorme laberinto de numerosos cuerpos de construcción, donde se alternaban salas, corredores, parques, galerías, un zoológico, jardines internos, paseos con columnatas, techumbres, gazebos y pérgolas, y patios para efectos de iluminación solar y respiración de aire fresco, además de lumbreras y claraboyas en techos con fuentes bajo ellas para cuando llovía, puesto que la iluminación nocturna era a base de fuego producido por antorchas y teas de maderas aromáticas. En algunos corredores del palacio había también pequeñas acequias por donde corría agua limpia y fresca, en canales de mármol, las cuales descargaban en las fuentes de Traventino que estaban en los estanques de los patios, donde pululaban toda suerte de aves acuáticas. Parecía como si todas las riquezas del orbe se amontonaran y derrocharan su belleza en cada uno de los salones. Pisos de maderas de dibujos geométricos o florales, o de los más espléndidos mármoles traídos de todos los confines del imperio, columnas y estípites de jaspe pulimentado verde, café o rojo, paredes de madera trabajada con delicadeza, otras revestidas de estuco con hornacinas de piedra arenisca para los braseros, y unas más tapizadas de mantos de algodón bordado con los diseños más complicados con hilo de colores chillantes, o majestuosa obra de plumería de aves fabulosas, encuadradas en granito pulido con esmero. Afuera, en las calles centrales de la gran ciudad de Tenochtitlán, la mayoría de sus habitantes esperaban la presencia del hombre que era para ellos mucho más que su monarca, sacerdote supremo y jefe de todos los ejércitos del imperio, arrollados en un solo ser y transfigurados en una entidad inseparable. El pueblo lo consideraba
además, un ser sobrenatural, conocedor de las verdades más profundas, negadas inclusive a los más altos sacerdotes, alguien con dotes divinos y un poder tan vasto e inimaginable sobre todas las cosas y seres que habitaban en el Sem Anáhuac. La fiesta y la verbena popular eran causadas por la buena nueva que siempre llenaba de regocijo y daba motivo a la nación mexica para celebrar en grande. Esa misma mañana había entrado corriendo a Tenochtitlán, por la calzada de Iztapalapa, un mensajero con la noticia de que el poderoso e imbatible ejército de la Triple Alianza de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan había logrado una más de sus ya comunes y resonantes victorias, con la correspondiente captura de más de 600 prisioneros en la guerra contra Coixtlahuaca. Esta victoria agregaba a la nación mixteca a la gran lista de naciones tributarias y sumisas al imperio azteca. Siguiendo una costumbre añeja, era menester para todos los habitantes de la capital el participar en la celebración en la Plaza Mayor, en agradecimiento a su Dios de la guerra. Moctezuma era vestido por 4 de los nobles que pertenecían al más alto nivel social, como todos los otros que estaban designados a su servicio personal, puesto que ningún esclavo o gente de menor linaje sería digno de estar en su presencia. Todos ellos trabajaban con eficacia y en el más completo de los silencios. Un maxtlatl o braguero le ceñía el talle. Estaba hecho de un lienzo de algodón, teñido de color verde oscuro, que, además de taparle las partes nobles, era sujetado por un cinto del mismo material y terminaba por el frente con otra parte de algodón en forma trapezoidal, la cual colgaba hasta la altura de las rodillas. Todo el pañete tenía orla de filigrana que seguía el patrón en boga entre los aztecas, la línea que caracoleaba y que parecía no tener fin en las muchas figuras idénticas que formaba, y que hacían alusión a las onduelas que forman las aguas de la laguna al ser besadas por la brisa. Estaban dibujadas sin líneas curvas, solo ángulos cuadrados que semejaban a los meandros de Greca, en un patrón continuo y repetitivo en medio de una línea recta superior y otra inferior. El monarca extendía sus brazos para que le fuera puesto un adorno, que era entre gargantilla y hombrera, ya que le cubría los hombros, las tetillas y las paletas por la espalda, y colgaba alrededor de la garganta. Era de red de oro tejido con figuras de concha marina y guarnecido con un diamante en cada cruce de los hilos. Encima de aquel pectoral, a la altura del esternón, lucía un gran dije de jade, tallado en forma de cabeza de serpiente emplumada. Ostentaba al cuello 3 collares llenos de pendientes que tenían grabados muchos símbolos en compleja perfección y que estaban hechos con toda suerte de piedras chalchivitls y joyas de alto valor y raro artificio. No llevaba joyas en su labio inferior y su nariz, aunque los tenía agujerados para tal fin. De las orejas le colgaban grandes aretes de oro, realizados con la figura de la serpiente descendiendo del cielo a la tierra. En ambos brazos le pusieron brazaletes de oro,
constelados de piedras preciosas que le cubrían desde el hombro hasta el codo, y otros desde el codo hasta la muñeca, labrados con diseños caprichosos e intrincados, con toda suerte de simbolismos de la historia azteca, así como de su calendario. Los dedos de las manos lucían ensortijados con una gran cantidad de anillos de oro y plata, aderezados con piedras preciosas. En el dedo anular de la mano derecha lucía un anillo que resaltaba entre los demás por ser el más grande. Una cabeza de serpiente con sus plumas alrededor del cuello como si fueran pétalos de margarita. Su cuerpo, acribillado de cicatrices causadas por muchos años de sacrificio sacerdotal y heridas de batallas ganadas, fue cubierto por un manto de algodón bordado con labor de plumería de colibrí que revelaba la dedicación y paciencia del artífice, ya que sólo había usado las plumas de color azul de la parte del cuello de una clase particular de esas aves. Y considerando que cubría toda esa túnica, la elaboración de esa prenda debió significar una hecatombe de esos pequeños pajarillos. El manto azul imperial cubría casi por completo su cuerpo musculoso y esbelto. Un broche de oro, maravilla de la orfebrería azteca, elaborado con maestría e inexorable perfección en forma de tortuga marina, sujetó el manto por su hombro izquierdo. Por último, le fue colocada la diadema imperial o penacho, el cual era una tiara con plumas pequeñas azules, cafés y rojas, arregladas con gran sentido artístico entre tejuelos de oro, de la cual salía un hermoso abanico de largas plumas verdes de quetzal. Los movimientos algo bruscos del muchacho que le amarraba las correas de sus caclis o sandalias de piel de leopardo con suela gruesa de cueros de venado sobrepuestos, forrada por los lados con engastes de lámina de oro, le llamaron la atención y le hicieron clavar los ojos en él. Parecía que el joven estaba haciendo su labor a disgusto y de esa forma lo manifestaba. La potencia de su mirada hizo que el muchacho volteara hacia arriba, encontrándose con el rostro del emperador. Era la primera vez que lo hacía en mucho tiempo. De hecho, ese acto estaba castigado con la muerte. Moctezuma tenía una cara que enmarcaba a unos penetrantes ojos cafés algo claros, ojos no muy comunes, pues la mayoría de su raza los tenía oscuros, y por estar muy cerca de unas cejas bien delineadas, le daban a su rostro un aspecto de extraño vigor, que reflejaba el poder que poseía y, al arquear la frente, emanar un aire de ferocidad. Se podría decir que la cara del emperador era excepcional en su belleza, comparada con el normal de la gente del pueblo, y tenía algo mágico o magnético, no desprovisto de cierta donosura austera. Sin duda, el emperador lo sabía. Esas características le habían ayudado a sobresalir entre los demás, hasta llegar a la máxima posesión de poder que hombre alguno podía alcanzar en todo el mundo. Y su fascinación atraía a la gente, quienes intentaban verlo con miradas furtivas, desde que el Cihuacóatl había instituido la prohibición de verlo al rostro. Pero a ese joven parecía no importarle que su vida pudiera estar en peligro. El contacto visual duró varios segundos. Por un momento, Moctezuma sintió como si se estuviera viendo a sí mismo en un espejo etéreo, pero en un tiempo muy pasado, de cuando él era también un mozo con sueños de grandeza. El parecido físico del muchacho con él mismo le provocó ese extraño momento de déjà vu. De pronto, el joven pareció recordar la peligrosa situación en que se encontraba. Con lentitud, bajó la mirada y la cabeza para seguir dando vueltas a las correas de las sandalias y amarrarlas con cuidado a la altura de las rodillas del emperador, para por fin atarle esquinelas de oro
que le cubrirían las espinillas. Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, que era jefe de todos sus ejércitos y quien había conseguido la victoria que se festejaba, entró a la habitación. Lo acompañaba Tlacotzin, el Cihuacóatl, quien hacía las funciones de gobernador de la nación mexica, la que habitaba la ciudad isla de Tenochtitlán, principal urbe y más grande de Texcoco y Tlacopan, poblaciones en tierra firme, lindantes con la laguna. Por ese motivo, y para todos fines prácticos, el Cihuacóatl era el segundo hombre más poderoso del imperio azteca. Los dos se acercaron al rey con el protocolo usual de la corte, haciendo una ceremoniosa inclinación, luego de haberse colocado sobre una de las 3 marcas que había en el piso, justo al pasar la puerta. Así postrados, pronunciaron solemnes la palabra Tlatoani. Dieron 2 pasos más al frente y doblaron la cerviz otra vez sobre la segunda marca y continuaron, Huey Tlatoani. Hicieron lo mismo otra vez en la tercera marca y concluyeron, Teo Tlatoani. Moctezuma los miraba, esbozando una sonrisilla al ver la devoción de Tlacotzin en seguir ese acto que él mismo había instituido y obligado a todo el mundo a realizar, engañando a todos al decirles que había sido idea y capricho del emperador. Con sus más de 40 años, la actitud del provecto rey había ido cambiando a una más tolerante y tranquila, menos severo y riguroso, más dado a la indulgencia y al perdón. Ya por esos tiempos se podía apreciar en él una especie de reposo consumado de pantera, en vez del acecho siempre insatisfecho de leopardo, que le caracterizó en sus años de guerrero valiente y feroz. Te felicito, hermano, dijo Moctezuma, después de que terminó el acto de humillación ante el rey, por tu victoria ante el enemigo de la nación mixteca. Ahora muchos de esos poblados lo pensarán 2 veces antes de negarse a pagarnos tributo y rendirse ante nuestra supremacía. Gracias, señor, contestó Cuitláhuac, visiblemente contento e irradiando ufanía. Su cabeza lucía un tocado que consistía en una tiara azul claro de mosaico de turquesa que traía atada a su trenza con hilo de oro, de donde salía un abanico de plumas amarillas, símbolo de su alto rango. Pero contando con los recursos de armas y gente de que disponemos, ha sido una labor un tanto fácil el haber sojuzgado a esa nación. Además, esto no ha sido nada comparable a las hazañas que tú lograste en las empresas de Tecuantepec, Soconusco o Cuextlán. Me pregunto qué es lo que sigue delante. No sé si debo continuar anexando más territorios hacia el sur o ir contra los tarascos al poniente, continuó Moctezuma en voz alta. Ninguno de sus interlocutores se atrevió a contestar. Debemos atacar a Tlaxcala y sojuzgarla de una buena vez, en vez de permitir que se jacten de que no hemos podido vencerlos, intervino el muchacho que había estado calzando a Moctezuma y había osado verlo directo al rostro. Moctezuma lo miró, tratando de ocultar una leve sonrisa ante la impertinencia neófita del joven. Cuitláhuac y el Cihuacóatl lo veían incrédulos. Los otros 3 jóvenes nobles retrocedieron hacia los rincones del salón, helados de terror, en un estado de pavor abyecto, deseando ser tragados por la tierra. Se pusieron en cuclillas, clavaron los ojos en el suelo y en tensa agonía esperaron la reacción de sus superiores,
pensando quizás en el lado del Zompantli en que irían a pasar sus cráneos atravesados por una estaca que cruzaría los occipitales para que se blanquearan al sol. Deseando que fuera del lado de la plaza, porque era el que tenía mejor vista, aguardaron en silencio durante todo ese tiempo que les pareció eterno. Así es que usted opina que debemos enviar a nuestro ejército a la región de Tlaxcala, joven guerrero. ¿O es que acaso no es usted guerrero?, preguntó Moctezuma con voz firme y un aplomo casi desalmado que advertía tormenta. Soy guerrero, pero a mi edad debería estar terminando mi instrucción militar en el Calmecac para ser yauyisque, contestó el joven, poniéndose de pie en toda su estatura, que apenas rebasaba el hombro de Moctezuma, por no tener más de 16 años de edad, enfrentando al rey con su cuerpo vigoroso y atlético, en tanto que le miraba de frente con descaro. Su rostro de niño denotaba osadía, y ya en aquel camino de profanación y dejándose llevar por su fogosa impulsividad, continuó su atrevimiento sacrílego. Abrochando los caclis del rey, jamás llegaré a ser jefe de guerreros. Creo que, si no se gastara tanto tiempo y esfuerzo en sostener todos esos lujos vanidosos y superfluos, ya hubiéramos terminado de conquistar. ¡Petalcalcatl! El Cihuacóatl rugió con voz trepidante y, montado en cólera, llamó al mayordomo del palacio, quien de inmediato entró al salón, seguido de media docena de guardias. Todos los guerreros pertenecían a la Guardia Imperial de Moctezuma, como lo revelaban los muchos tatuajes que lucían, pero en especial el de Quetzalcóatl, cuya imagen representaba a una serpiente emplumada descendente y que empezaba con la cola de cascabeles en la nuca y les bajaba enroscada por todo el brazo derecho hasta terminar con la cabeza luciendo su plumaje a la mitad del antebrazo. Ningún otro ser humano que no fuera miembro de ese cuerpo élite de la milicia azteca podía ostentar semejante distintivo y símbolo inequívoco de su rango, si no quería que su cabeza fuera arrancada de su cuerpo de un golpe de macahuitl, al descubrirse la impostura. Con los ojos inyectados en sangre, como si estuvieran ardiendo en fuego salvaje, el encrespado Tlacotzin bramó a los guardias. Llévense a este perro inmundo fuera de mi vista y hagan que lo desuellen vivo y lo arrastren por todas las calles de la ciudad, terminó de gritar, casi echando espuma por la boca de la furia que sentía. Un momento, intervino sereno Moctezuma, congelando las acciones de los guardias que ya tomaban por los brazos al adolescente. No necesitamos agregar ese espectáculo vulgar a los ya planeados para esta fiesta. Antes de eso, quisiera saber quién es este mancebo que se atreve de esta manera a ofender a su rey. Por la vida del sol, su majestad, no creo que el hablar con la verdad a un superior sea una ofensa. Cuando menos, eso es lo que me han enseñado mis maestros en el Calmecac. Mi nombre es Cuauhtémoc, y soy hijo del difunto emperador Ahuizotl y de la reina Tlilalcalpan, contestó el muchacho imperturbable, sin sentir temor ni desmayo, ni dejarse amilanar por el Cihuacóatl. No sobrevivirías ni un día en la casa de los yauyisques, dijo Cuitláhuac, con una mueca que semejaba a una sonrisa. Cualquier guerrero al primer embate te arrancaría la cabeza de un mandoble, o te reventaría el cráneo de un macanazo. Eres muy joven aún. Cuauhtémoc no se inmutó. No le tembló ni una pestaña, ni se le desinfló el aplomo al hablar a los tres hombres más poderosos del imperio, con un denuedo increíble que rayaba en el desprecio por la vida misma. Quizás en ese momento ni siquiera él sabía que poseía ese valor, y menos de dónde le venía,
pero sin duda le brotaba y se alzaba en rebelión al asalto de todo su ser, desde lo más hondo de su alma, gracias a la legión de guerreros y reyes que palpitaban en su linaje. He aprendido a defenderme, insistió el joven. Moctezuma y Cuitláhuac se miraron en silencio, al enterarse de que el muchacho era su sobrino. El rey caminó hacia una ventana para echar una ojeada a la sombra que proyectaba el gnomon de piedra sobre la escala del reloj solar en el patio. Por el tiempo que la sombra marcaba, ya era el momento de partir a la plaza, ya que faltaba menos de una hora para el mediodía. Se miró en un espejo de piedra obsidiana pulida para aprobar su atuendo. Después frunció el entrecejo y empezó a caminar hacia las puertas dobles del salón, ricamente adornadas con decoraciones de oro. Enciérrenlo en una celda en tanto decido qué clase de castigo merece, ordenó Moctezuma a los guardias ante la mirada incrédula del Cihuacóatl que parecía echar lumbre por los ojos. Algún castigo que no sea tan sencillo y aburrido como ese que ya tantas veces hemos presenciado gracias a Tlacotzin, terminó de decir con cierto sarcasmo al detenerse un momento. Con una mirada glacial y dominante acalló el intento de su segundo por imprecar su decisión, quien seguía mirando al joven con encono apenas velado. El monarca y sus subalternos abandonaron el recinto en silencio, tejiendo sus pensamientos en torno a la escena que acababan de presenciar. Caminaron por los amplios pasillos de mármol negro pulido, cruzando por salones largos y silenciosos hacia el exterior del palacio, donde los esperaba ya dispuesta la litera real. 4 altos dignatarios palaciegos, que vestían mantos de algodón casi tan elaborados como el de Moctezuma, se unieron a la comitiva en silencio. Delante de todos ellos caminaba un heraldo pregonero que llevaba en alto el cetro imperial y que consistía en una varilla de oro con el símbolo nacional del águila, el nopal y la serpiente labrado en la punta, como insignia de la alta dignidad y majestad del emperador.